Me volteó a ver así, sorprendido. Y me dice, ¿y qué tiene? Me dice, dije, pues vamos a leerla. Entonces como que se quedó así, y ahora, híjole, entonces le digo, mira, le digo, yo nunca he hecho una oración. Le digo, nunca he hecho una oración. Pero dice que si tú de verdad haces una oración de corazón, ahí ya no estaba hablando yo, que si haces una oración de corazón y se le dices directamente al Señor, Él te escucha. Entonces quiero abrir la Biblia sin ver y ver en realidad qué es lo que quiere el Señor que yo haga. Entonces me dice, así incrédula, pues, órale. Entonces abro la Biblia y digo, Señor, dime qué quieres que yo haga. Éxodo 20, los 10 mandamientos. Todos los mandamientos en la Biblia. Empiezo a leer. Cuando empiezo a leer, empieza a derramarse una sensación que yo jamás había tenido en toda mi vida. Una sensación que el Espíritu Santo. Mi vida cambió desde ese momento. Cuando llego a Uruapan, le digo a mi hermano y mi hermana, quiero ir contigo, porque quiero lo que tú tienes en tu corazón. Después, pues yo ya empecé a conocer al Señor, fuimos a la iglesia, oraron por nosotros. Cuando llegamos a la iglesia, curioso, porque llegamos y cuando voy entrando hacia la iglesia, toda la gente me saludaba. Yo le digo a mi esposa, pues aquí se conocen de fútbol. Digo, mira, sí. Yo le digo, todos, bienvenido, 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 que Dios te bendiga. Hasta me abrazaban y yo seguía caminando ancho. Y entonces me siento y dice el pastor de la iglesia, bueno, Ángeles, me dijiste que vino tu hermano, ¿cómo se llama? Y yo me quedo, pues no que me conocían. Me dice, no, pues ahí está, por favor denle la bienvenida. Nadie sabía quién era yo. Pero esa fraternidad y esa sensibilidad que el Señor da, de estar en familia como estamos todos aquí, solamente Él lo ha. Después de eso, pues yo ya seguía con el asunto fútbol, me fui a Veracruz, fui a jugar a Veracruz, estuve 7 años allá. Pero antes de todo eso, de repente uno se enfría. Entonces, eso es algo con lo que tenemos que trabajar día a día. No podemos permitir que nos enfriemos, que esa llama que el Señor puso en nuestro corazón se empiece a apagar. Debemos trabajar con eso todos los días. Es una batalla, una pelea de todos los días. Y yo me empecé a enfriar. Entonces, fuimos con mi esposa, ya había nacido mi hijo, que hoy tiene 11 años. Después nació mi hija, que tiene 8 años. Y mi hija, pues íbamos a Uruapan, estamos en Veracruz. Mi hija cuando tenía tenía 5 meses, se les cayó a las muchachas por las escaleras. Entonces, ese día yo iba a ir a entrenar. Entonces le digo a mi esposa, pues, me dejas tú en el entrenamiento y te vas al gimnasio y después pasas por mí. Y sí, así, pero cuando llego a la camioneta, las llaves, bueno, déjame regreso. Me regreso a la casa y las muchachas tenían a mi hija en sus brazos llorando, de 5 meses. Entonces yo digo, ¿qué pasó? Entonces me acerco y tenía toda su cara inflamada, el ojo cerrado, toda su cara inflamada, moreteado, impresionante. Entonces le digo, ¿qué fue lo que pasó? Es que se nos cayó por la escalera. Bueno, pues llegamos al doctor, ¿sabes qué? Bueno, sí tuvo un fuerte golpe, pero afortunadamente no tiene nada. Y mi hija tenía espasmos del sollozo, que es una herencia que yo le di, me dice mi madre, que es cuando un niño llora, se priva, deja de respirar y se desmaya y enseguida vuelve. Entonces me dijo, mamá, no te preocupes, que a ti se te quitó hasta los 10 años. ¡Ay, hijo! Yo le dije, no puedes. Entonces, le dije, bueno, pues esperemos que nomás sea eso. Y después pasó el tiempo y vamos a Uruapan a la congregación.
Entonces, llegamos a la congregación y el pastor dice, si alguien tiene algo que pedirle al Señor, pídaselo en voz alta, que el Señor escuche su voz, porque el Señor tiene un oído para cada uno de todos ustedes. Pídeselo. Entonces, cuando estaban pidiéndolo, yo le digo a mi esposa, no sé, le digo, pero yo creo que al pedir al Señor tiene que ser uno solo. Pues yo que tengo que estar oyendo al que está aquí al lado lo que le está pidiendo. Entonces, pues no sé, como que no estoy de acuerdo. Entonces me dice mi esposa, es que es la necesidad de cada persona. Y se me quedó eso. Ya dije, bueno, pues sí. Y nos vamos a Veracruz. Cuando llego a Veracruz, mi hija tenía 10 meses ya y la llevaba yo de la mano. Entonces, vivíamos en un lugar nuevo en donde estaban construyendo un montón de casas. Había arquitectos, albañiles, decoradores, vendedores, un mundo de gente, un mundo de gente. Yo la bajé a mi hija así, ya de 10 meses ya caminaba y la llevo caminando. Entonces, en ese momento, de su mano increíblemente, se me suelta y se va contra el adoquín. Entonces, cuando se cae, enseguida llora y digo, se va a espasmar. Y exactamente se espasmó, pero no volvió. No volvió mi hija. Y se empezó a poner morada. Empezó a convulsionar. Sus manos se le retorcieron totalmente. Sus ojos se pusieron blancos. Y su cuerpo se puso rígido totalmente y en arco. En ese momento, mi esposa salió corriendo, un doctor, mi hijo atrás de ella llorando. Yo tenía a mi hija en mis brazos y me hinqué. Y me humilló el Señor. Porque con mi hija en mis brazos, totalmente asfixiada, porque ya estaba morada totalmente, le imploré al Señor. No me importó que hubiera cientos de gentes ahí desconocidos para mí. Y le imploré de una manera que para mí no existía nadie más que el Señor y su siervo, humillado totalmente, implorando, diciéndole, Señor, si es tu voluntad, Padre, llévate a mi hija, pero por favor devuélvemela. En ese momento, en mi mente así, entra y me dice, soy yo el que decide cómo me pida las cosas y cómo me pida cada uno las cosas, no tú. Y mi hija empezó a llorar. En ese momento volvió. Después de todo eso, empecé a hacer con mi esposa un compromiso más real con el Señor. Un compromiso que no solamente yo sintiera, que no solamente yo supiera, sino que empezara a ser ejemplo de lo que el Señor había hecho en mi vida. Que empezara a ser ejemplo de ser un varón digno de la presencia del Señor en mi vida, en la de mis hijos. Entonces, ya en el fútbol, amigos que me habían conocido antes, que me veían ahora, que ya no decía groserías, que ya no andaba yo en los asados desde antes. Desde que conocí al Señor jamás volví a una cosa de asados que hacían en los equipos, que eso pasa en los equipos, que hacen un asado y llegan mujeres por todos lados. Y desde que conocí al Señor hice un compromiso real. Desde que me casé, eso ha quedado detrás. Y el Señor me ha fortalecido porque no ha habido un solo día en el que no haya una tentación. Es una batalla en la habitación, con la selección, con el equipo. Llegaban a mi habitación a medianoche. Llegaban y me decían, ya tenemos permiso del entrenador, ya nos dijo que podíamos venir. En el nombre del Señor, largo de aquí. Después, en mi vida vino un asunto futbolístico. Jugué yo en Pumas el primer campeonato que jugué, lo perdimos en el equipo, fui el responsable directo de la derrota y fue una losa que traía encima yo toda mi vida. Fue una losa que yo tenía porque la gente me había dicho que me había vendido.
Yo tenía 19 años en ese entonces. Pasó el tiempo y no me fue mejor, no me fue mejor. Eso fue antes de conocer al Señor. Cuando conocí al Señor, ya había regresado, ya había jugado en Veracruz y había regresado a Necaxa. Cuando llego a Necaxa, jugamos una final contra Toluca. Llevamos la ventaja y jugamos una final. Pero yo ya había puesto mi vida completamente en las manos del Señor. Volvimos a perder. Y no me dolió, porque yo dije, Señor, es tu voluntad, Padre. Porque mientras yo haga todo dentro de la cancha y en mi vida, ofrendándolo a ti, está perfecto. Entonces pasó el tiempo y el siguiente torneo, juego con Necaxa otra final. Y ahora es en Guadalajara. Entonces hice lo mismo, Señor, en tus manos, Padre bendito, pongo mi trabajo y mi vida. El primer partido empatamos a 0 en el Estadio Azteca. Entonces, pues había fiesta en Guadalajara, mariachis, sin ofender, pastor, ¿eh? Entonces había fiesta, había todo, ya estaba listo para la fiesta, nos iban a ganar y todo este rollo. Les ganamos 2-0, atajé un penal y nos levantamos el campeonato. Cuando levantamos el campeonato, yo traía mi fiesta aparte, mientras todos iban corriendo para un lado, yo iba alabando al Señor por otro. Y después de eso, pues llego a la América. Un día me dicen, estando en Necaxa, me dicen al día siguiente, me dicen, un entrenamiento, me dice Raúl Arias, oye, que vas a la América. ¿Cómo que voy a la América? Sí, mañana te presentas en América. Bueno, pues mañana me presento en América. Entonces llegamos a América, conozco a Cuauhtémoc Blanco, pero empezamos a hacer algo importante. Ya la gente me conocía, los jugadores me conocían y sabían que había algo diferente en mí, que el Señor estaba haciendo una diferencia en mí. Entonces empecé a compartir. Aunque no lo crean, Cuauhtémoc va a cambiar, van a ver, en el nombre del Señor. Porque le compartí a él también y yo sé que el Señor está haciendo su obra. Entonces, tuve la fortuna de conseguir otro campeonato, pero no fui yo ese campeonato con América. Porque hay un par de jugadas que yo ni me acuerdo qué fue lo que pasó. Ni sé qué fue lo que pasó. Haz de cuenta que me agarraron así y me aventaron. Y conseguimos otro campeonato. Yo tenía una playera que decía, Cristo vive en mí. Entonces, pasó lo mismo. Todos iban corriendo, levantando la copa. Si alguien se fija, no hay ni una sola fotografía donde haya estado el trofeo y donde haya salido yo. Porque yo estaba hincado adorando al Señor en una esquina, al tiro de esquina. Voy a concluir. En la primera de Reyes, en la Biblia, 2:3, habla de cuando David iba a morir. Entonces, le dice, esfuérzate, sé hombre y sé obediente a Dios y su palabra, le dijo a Salomón que iba a ser el rey. Entonces, esas palabras siguen vigentes para nosotros. Esas palabras tenemos que tomarlas, tenemos que arrebatarlas y tenemos que demostrar en donde quiera que estemos que somos hijos del Rey. Y que seamos ejemplo de su poder en nuestra vida, en tu casa, en la escuela, y no que vayamos y que nos pite un coche y que estemos haciendo también señales, o que pongamos una diferencia, porque el Señor ha puesto hoy la diferencia en tu corazón y la de todos nosotros. Que Dios los bendiga.